vida tienen que ser atendidas prioritariamente, ¿no? Por la afectación que ella trae. Entonces, de repente cuesta mucho para funcionarios y funcionarias entender esa prioridad, esa priorización. Que bueno, ¿de qué privilegios goza una víctima, no? Pues si viene una persona en situación de discapacidad, ¿qué es lo que está pasando, no? Entonces, lo que tenemos que incluir el nombre de víctimas a la política pública como este sujeto garante de protector. En la ciudad de Chihuahua tenemos el sistema integral, lo preside el gobernador del estado de Chihuahua, y eso es sumamente importante que lo instale el gobernador, que lo presida y que las reuniones del sistema estatal sean presididas por él, porque eso da un mensaje muy importante de la importancia que tiene en el tema y las instrucciones que pueda dar a las distintas secretarías. Está integrado, como ustedes lo saben, por los 3 poderes del Estado dentro del ámbito de sus competencias. Nosotros, no sé si Chiapas ya reformó la ley, ya ve que en la Ley General de Víctimas se reformó en el 2017 y teníamos que hacer una armonización. ¿Para qué? Para incluir a más secretarías. Aquí nosotros incluimos directamente, aun y cuando la ley dice que todas las autoridades de los 3 poderes de gobierno dentro del ámbito de su competencia, de cualquier forma nosotros hicimos énfasis y en la ley quedaron la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Desarrollo Social, Secretaría General, Secretaría de Hacienda es muy importante porque es la de los presupuestos, y a la Secretaría de Hacienda le toca vigilar que las secretarías vayan visibilizando en sus sujetos que atiende el presupuesto. La Secretaría de Salud, que es fundamental porque si algo necesitan las víctimas es atención médica, psicológica, emocional y física. La Secretaría de Educación y Deporte y la Secretaría de Desarrollo Municipal. Este es muy importante porque a través de la Secretaría de Desarrollo Municipal tenemos posibilidad de empezar a tejer redes o relaciones con los municipios. Ese es otro de los retos y de los pilares que pueden sostener a la Comisión Ejecutiva, es ver el mecanismo para vincularnos con los municipios. ¿Por qué? Porque solas no podemos atender a víctimas. Tiene que haber esa coordinación municipio, estado, inclusive federación. ¿Sí? Entonces, pero al menos en nuestros estados garantizar quienes tienen el primer contacto, pues son los municipios, ¿no? Con las víctimas. Entonces, cómo empezar a tejer esos convenios de colaboración o esas redes interinstitucionales de coordinación con los municipios. Bueno, está el Poder Legislativo, que a veces el Poder Legislativo pues le toca toda la supervisión y garantizar que los recursos o el presupuesto sea suficiente para, no nada más para dar la atención, asistencia a las víctimas, sino la reparación, que es sumamente importante. Y entonces se requieren pues un presupuesto suficiente para empezar a reparar el daño en los casos. Y el Poder Judicial también involucrarlo porque de verdad los jueces, magistrados, todo funcionario y funcionaria pública debe de dar la atención victimológica porque son también quienes tienen a veces primer contacto o ya en el desarrollo de los procesos penales o familiares. Lo integra también el presidente de la Comisión Estatal, 2 presidencias municipales y por supuesto la Comisión Ejecutiva. Aquí las presidencias municipales se invitó a los presidentes que eran los que tenían mayor índice de violencia, como es en el caso de Juárez y Cuauhtémoc, que es la entrada occidente a la Sierra Tarahumara. Adelante. Adelante, Yasmin. Bueno, ahí está la instalación en el 2017. En ese tiempo estaba el comisionado Jaime Rochín y en ese tiempo también lo que se hizo fue firmar un convenio de colaboración interinstitucional con la CEA Federal, ¿no? Para la atención de las víctimas que tuvieran fuero común o bien que están en nuestro estado, pero que son del orden del fuero federal. Adelante. Bueno, están los principios en la ley. Yo quiero citar nada más 4 principios que de verdad son el eje transversal de la atención victimológica, porque estos principios que voy a citar son justamente, pues cuando se crea la Ley General de Víctimas hay un diagnóstico nacional, y ustedes bien lo saben.
hay varias cosas de las víctimas. Hay una falta de credibilidad de las instituciones, ¿está? Tremendo. Hay un deterioro de todas las instituciones, no sin excepción. La gente, las víctimas, la ciudadanía cada vez cree menos. Entonces cargamos con eso y tenemos que irnos haciendo cargo. De los principales principios rectores, yo siempre les digo, y ahorita está aquí ustedes que son integrantes del Sistema Estatal de Víctimas de Chiapas, si aplicamos estos principios, de verdad vamos a incurrir en menos o vamos a nulificar las posibilidades de violaciones a derechos humanos, ¿ya? Por ejemplo, uno de los principios que a mí me gusta mucho resaltar es el enfoque de complementariedad. Esto significa que cada institución, hagan de cuenta, ahorita nos hablarán las compañeras de cómo se hace el plan de atención integral a víctimas cuando llegan las personas, pero eso significa que es complementaria la ayuda que damos las diferentes instituciones. ¿Se fue la presentación, Yasmín? Bueno, es diferente, entonces cada quien es complementario porque cada institución va haciendo su rebanada de pastel para que la víctima tenga la atención integral de la que habla la Ley General de Víctimas. Otro de los principios de verdad que si lo aplican ustedes desde que llega la víctima a su oficina es el principio transformador. La atención victimológica tiene que ir transformando las consecuencias que dejó el hecho victimizante. Ustedes conocen a las víctimas, llegan devastadas, a veces sin concentración, vagan muy lastimadas, en situaciones muy complicadas. Entonces, el atender con dignidad, que es otro de los principios transversales, con dignidad, escucharlas con calidez, con sensibilidad, ahí empieza un proceso transformador de las consecuencias del hecho victimizante. Ya la consecuencia ya está, ya vivió el delito, ya vivió la violación, tiene una serie de consecuencias, pero si nosotros en nuestro trato es frío, indiferente, rígido, cuadrado y muy institucional, no hay una empatía con las víctimas, y ellas de lo que más se quejan de las instituciones, les digo yo siempre, y no cuesta recurso, de lo que más se queja y no cuesta recurso, es de la falta de sensibilidad, de los comentarios que hacemos. Otro de los principios es cuando culpabilizamos a las víctimas, ¿no? La culpabilidad. De verdad, el estigma social a lo largo y ancho del país es muy alto, y el daño que generen las víctimas ya no saben si traen la consecuencia del raspón que les dejó el delito o del trato indiferente e indolente de las instituciones. Entonces, la no criminalización. Y otro también que a veces nos cuesta mucho a las instituciones, mucho, y con esto les quiero decir que desde que se crearon los principios internacionales por la Asamblea de las Naciones Unidas en 1985, que son principios rectores de atención a víctimas en el mundo, y de ahí, a partir de 1985, empiezan en escalada a hacer las reformas constitucionales hasta llegar a la Ley General de Víctimas. En México, las primeras reformas se hicieron en 1993 a la Constitución, donde se visibilizaron por primera vez el derecho de las víctimas. Y fíjense, son principios de 1985 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, una del 2005 que tiene que ver con reparación del daño, pero ¿qué es lo toral? Y de ahí viene el enfoque de acompañamiento psicosocial. En estos principios habla de la dignidad, del acompañamiento, de la indemnización y de la atención. Son los 4 principios rectores de este documento de las Naciones Unidas. Y el acompañamiento, me gusta mucho esta palabra porque nos modifica y nos deconstruye la atención institucional que siempre nos han enseñado. Para atender a víctimas necesitamos un cambio de chip, un cambio de enfoque, la ley, leerla y aplicarla de una forma distinta. Ese es el secreto, chicas, de verdad, ¿no? Entonces, la participación conjunta.
El acompañamiento que no significa otra cosa que caminar al lado de la otra y del otro, ¿sí? Acompañar, acompañar. A la víctima hay que informarle sus derechos, hay que decirle cómo puede ejercerlos, dónde puede ejercerlos, ayudar en el proceso de empoderamiento a través de la atención médica, psicológica, etcétera, y ella tomará decisiones. Entonces creo que lo que más nos cuesta, y lo digo como abogados, que creemos saber todo el proceso legal y queremos imponerle y violentar a la víctima procesos en los que ella no está lista. O los psicólogos que ahorita nos hablarán más de esa parte, ¿no? O sea, los profesionistas tenemos una gran tentación de decir que lo sabemos todo. Entonces, sí sabemos, lo ponemos a disposición de las víctimas, pero siempre el plan de atención es poner la disponibilidad de ella, lo que tenemos y ofrecemos,